1. Knud Enemar Jensen. Roma, 1960. El 26 de agosto de 1960, el ciclista danés Knud Enemar Jensen, de 23 años, rodaba bajo un sol implacable en las afueras de Roma. La temperatura había superado los 40 grados centígrados y el asfalto parecía derretirse bajo las ruedas. Jensen participaba en la contrarreloj por equipos de 100 kilómetros, una prueba que exigía velocidad sostenida y resistencia extrema. Horas antes de la carrera, había ingerido Roniacol, un vasodilatador utilizado entonces de manera legal por ciclistas de todo el mundo para mejorar la circulación sanguínea. La sustancia prometía mayor rendimiento, pero alteraba la capacidad del cuerpo para regular su propia temperatura. En el kilómetro 25, los compañeros de Jensen notaron que su pedaleo se volvía irregular. Sus movimientos perdieron coordinación y su trayectoria comenzó a serpentear peligrosamente. Minutos después se desplomó sobre el pavimento ardiente frente a cientos de espectadores. Por cierto, dale al botón de suscribirte o seguirás viendo contenido aburrido el resto de tu vida. Fue trasladado de inmediato al Hospital Policlínico Humberto I, donde los médicos lucharon durante horas para estabilizarlo. Murió esa misma tarde por un golpe de calor severo, agravado por el efecto del fármaco que había impedido que su organismo sudara adecuadamente. La autopsia reveló concentraciones anormales de la droga en su sistema. El escándalo fue inmediato. Por primera vez en la historia olímpica, la palabra dopaje salió de los vestuarios para ocupar titulares internacionales. El Comité Olímpico Internacional se vio obligado a tomar medidas. En 1968, apenas 8 años después de la muerte de Jensen, se implementaron los primeros controles antidopaje oficiales en los Juegos de México. Su caso no solo cambió las reglas del ciclismo, sino que transformó para siempre la relación entre el deporte de élite y la farmacología. 2. Elena Mukina. Moscú, 1980. Elena Mukina tenía 20 años y era considerada la joya de la gimnasia soviética. Campeona mundial en 1978. Su nombre sonaba como la sucesora natural de Nadia Comaneci. Pero en julio de 1980, apenas 2 semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Moscú, su vida cambió para siempre. El régimen deportivo de la Unión Soviética no toleraba la debilidad. Mukina había sufrido una lesión grave en la pierna meses antes, pero sus entrenadores la presionaron para que continuara entrenando sin descanso. El gobierno necesitaba un triunfo en casa, y Elena era la apuesta principal. Durante una sesión de práctica, intentó ejecutar el Thomas Salto, un elemento acrobático extremadamente peligroso, que consistía en un giro hacia atrás con medio tirabuzón antes de aterrizar. La maniobra ya había causado lesiones graves a otros gimnastas, pero en el sistema soviético, rechazar órdenes no era una opción. En pleno salto, Elena perdió la orientación espacial. Su cuerpo giró descontroladamente en el aire y cayó de cabeza contra la colchoneta con un impacto seco y definitivo. El crujido de las vértebras cervales resonó en el gimnasio. Quedó inmóvil en el suelo. Los médicos confirmaron la fractura de la quinta y sexta vértebra cervical. Elena Mukina quedó tetrapléjica de forma permanente, incapaz de mover brazos o piernas. Pasó el resto de su vida en una silla de ruedas, dependiendo de cuidados constantes. Murió en 2006 a los 46 años por complicaciones derivadas de su parálisis. Nunca compitió en unos Juegos Olímpicos. Su tragedia obligó a la Federación Internacional de Gimnasia a prohibir permanentemente el Thomas Salto en competiciones femeninas, y abrió un debate global sobre los métodos brutales del entrenamiento soviético. Elena se convirtió en un símbolo involuntario del precio humano de la gloria deportiva controlada por el Estado. 3. Ross Milne, Innsbruck, 1964. El 25 de enero de 1964, el australiano Ross Milne, de apenas 19 años, descendía por la pista de Patscherkofel en los Alpes tiroleses. Era una jornada de entrenamiento previo a la competición oficial de descenso alpino, y las condiciones parecían óptimas. Milne había viajado desde el otro extremo del mundo para cumplir su sueño olímpico, representando a un país con poca tradición en deportes de nieve. La pista de Patscherkofel era conocida por su dificultad técnica, curvas cerradas a alta velocidad, desniveles pronunciados y secciones donde los esquiadores alcanzaban más de 120 km por hora. Durante una curva especialmente exigente, Milne perdió el control de sus esquíes. Su cuerpo fue lanzado fuera del trazado oficial a velocidad completa.
No había barreras de protección, ni redes de seguridad, ni zonas de desaceleración. Impactó violentamente contra varios pinos que bordeaban la pista. El golpe fue instantáneo y letal. Murió en el lugar por traumatismos cráneoencefálicos y torácicos múltiples antes de que los equipos de rescate pudieran llegar. Tenía toda la vida por delante. La noticia conmocionó a la delegación australiana y generó indignación internacional. Hasta ese momento, la seguridad en el esquí alpino se consideraba responsabilidad exclusiva del atleta. La muerte de Milne demostró que esa mentalidad era insostenible. A partir de entonces, la Federación Internacional de Esquí implementó normas estrictas, ampliación de márgenes de seguridad, instalación de redes y colchonetas protectoras y eliminación de obstáculos naturales cerca de las pistas. Su muerte evitó que muchas otras ocurrieran en las décadas siguientes. 4. Francisco Lázaro, Estocolmo, 1912. El 14 de julio de 1912, el portugués Francisco Lázaro se alineó en la salida del Maratón Olímpico de Estocolmo. Tenía 21 años, era carpintero de profesión y corredor aficionado. Representaba a Portugal en su primera participación olímpica, y la presión por destacar era enorme. Lázaro había escuchado que el clima escandinavo podía ser traicionero en verano, con días largos y calor inesperado. Para protegerse de posibles quemaduras solares, decidió aplicarse una gruesa capa de grasa animal y cera sobre todo el cuerpo antes de la carrera. Creyó que aquello actuaría como barrera protectora. Fue un error fatal. A la 1:45 de la tarde, cuando la competición comenzó, la temperatura alcanzaba los 32 grados centígrados con humedad sofocante. La mezcla de grasa y cera selló completamente los poros de su piel, impidiendo que el sudor evaporara y regulara su temperatura corporal. Su cuerpo se convirtió en un horno. Durante los primeros kilómetros, Lázaro mantuvo un ritmo decente, pero pronto empezó a mostrar signos de desorientación. Su respiración se hizo irregular y su paso comenzó a tambalearse. Los espectadores notaron que su rostro estaba enrojecido y que la capa de grasa comenzaba a derretirse bajo el sol, formando un brillo inquietante sobre su piel. A solo 8 kilómetros de la meta, Francisco Lázaro colapsó en medio del camino. Varios espectadores corrieron a auxiliarlo. Su piel estaba pálida y húmeda bajo la capa derretida, y su temperatura corporal había alcanzado niveles peligrosos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Serafín, donde murió al día siguiente por hipertermia severa y deshidratación aguda. Se convirtió en el primer atleta en morir durante unos Juegos Olímpicos. Su muerte obligó al Comité Olímpico Internacional a establecer las primeras estaciones de hidratación y puntos de monitoreo médico en maratones oficiales, medidas que hoy salvan vidas en cada carrera. Por cierto, suscríbete ya, al menos tú puedes hacer clic sin riesgo de morir. 5. Nodar Kumaritashvili, Vancouver 2010. El 12 de febrero de 2010, apenas horas antes de la ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno de Vancouver, el georgiano Nodar Kumaritashvili realizaba su última sesión de entrenamiento en la pista de luge de Whistler. Tenía 21 años y era su debut olímpico. La instalación había generado controversia desde su inauguración. Varios atletas la habían calificado como la más rápida y peligrosa del mundo, con velocidades que superaban los 140 km por hora en las curvas más pronunciadas. Kumaritashvili descendía a velocidad máxima cuando alcanzó la curva número 16, una de las más técnicas del recorrido. En ese punto, su trineo perdió estabilidad. Nodar intentó corregir la trayectoria, pero fue demasiado tarde. El trineo se elevó sobre el borde de la pista y su cuerpo salió despedido como un proyectil descontrolado. Voló varios metros en el aire antes de impactar contra una columna metálica sin protección que sostenía la estructura del techo. El golpe fue brutal. Las cámaras de televisión captaron todo en tiempo real. Nodar quedó tendido en la nieve, inmóvil. Los paramédicos llegaron en menos de un minuto, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Murió minutos después por traumatismo craneal severo. Las imágenes de su muerte fueron transmitidas accidentalmente a millones de espectadores en todo el mundo, generando una ola de indignación. La ceremonia inaugural se llevó a cabo esa misma noche, con un minuto de silencio en su memoria. La investigación posterior reveló que la pista había sido diseñada para maximizar la velocidad sin considerar adecuadamente los márgenes de error humano. De inmediato se modificó el diseño, elevando los muros laterales y cubriendo todas las estructuras metálicas con acolchados de seguridad.
El Comité Olímpico Internacional implementó revisiones obligatorias de seguridad en todas las instalaciones de deportes de alta velocidad. Pero para Nodar Kumaritashvili, esas medidas llegaron demasiado tarde. 6. Obreros Olímpicos de Atenas 2004 y Río 2016. No todas las muertes olímpicas ocurren frente a las cámaras. Algunas suceden en la sombra, entre andamios y plazos imposibles. En Atenas 2004, Demetrios Antonopoulos cayó desde 30 metros cuando su cable de seguridad cedió. Nikos Georgiou murió aplastado bajo una grúa colapsada. En Río 2016, Anderson Silva dos Santos, Fabio Luis Pereira y Ronaldo Oliver dos Santos murieron en accidentes durante la construcción del Parque Olímpico. Cables rotos, estructuras mal aseguradas y ausencia de protección fueron las causas. Un tramo del carril bici olímpico se derrumbó matando a 2 transeúntes. Las investigaciones revelaron corrupción sistemática y presiones políticas. Ningún funcionario enfrentó consecuencias. Estos hombres murieron construyendo el sueño olímpico de otros, olvidados antes de que las llamas se encendieran. 7. Nicolas Bochatai, Albertville, 1992. El 22 de febrero de 1992, el suizo Nicolas Bochatai, de 27 años, realizaba una bajada de calentamiento fuera del recorrido reglamentario sin equipo especializado. Una máquina pisanieves trabajaba en la misma pendiente sin coordinación adecuada. Bochatai descendía a más de 100 km por hora cuando avistó el vehículo. Intentó esquivarlo, pero chocó de frente. Murió instantáneamente por politraumatismos. La tragedia resultó de falta de señalización y comunicación deficiente. Su muerte obligó a implementar protocolos estrictos de coordinación, radiocomunicación obligatoria y horarios separados. Se convirtió en el último atleta en morir durante unos Juegos Olímpicos de invierno. Si este recorrido por el lado más oscuro de los Juegos Olímpicos te hizo reflexionar, dale like y suscríbete para más historias que no se cuentan en las ceremonias de premiación.